¿Por qué Estados Unidos no ganó la guerra del Vietnam? La derrota de los Estados Unidos en la guerra del Vietnam fue provocada por una diversidad de factores, los cuales analizaremos a continuación. En primer lugar, el comportamiento que Estados Unidos tuvo durante casi toda la guerra marcó de forma innegable el destino de esta. Podríamos decir que los Estados Unidos actuaron dejándose llevar por el miedo y no por la razón, hecho que condujo al país a entrar en una guerra en la cual no fueron llamados de ningún modo directo. Además, esto llevó a enviar de forma constante soldados al Vietnam, traslado que no se interrumpió ni en aquellos momentos en los cuales la retirada hubiese sido la opción óptima, es decir, eran presas del pánico ante lo que ellos consideraban como el comunismo monolítico. Esta irracionalidad llevó al ejército americano a efectuar un conjunto de actuaciones que no los beneficiaron en absoluto, como se mostrará posteriormente. Por otro lado, la manera de pensar de los vietnamitas también fue muy relevante en el conflicto. El comportamiento de los norvietnamitas y del Frente Nacional de Liberación del Vietnam fue uno de los aspectos claves que provocaron la derrota de la gran superpotencia americana en la guerra del Vietnam. Para poder entender dicho comportamiento, dicha manera de pensar de los paisanos de esa zona, debemos observar lo sucedido en esta zona unos siglos atrás. Para decirlo de manera general, fueron invadidos 4 veces por diversas dinastías chinas, colonizados por los franceses y durante la Segunda Guerra Mundial por Japón. Justo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Indochina fue liberada de los invasores japoneses debido a las actuaciones de diversos grupos revolucionarios y o anticolonialistas con gran importancia del Viet Minh de Ho Chi Minh. Pero poco después, Francia intentó volver a adquirir el control de la zona, hecho que no gustó en general a los afectados. Después de una guerra que duró 8 años, se llegó a un acuerdo de paz entre el Viet Minh y los franceses, en el cual se dividía el país en 2 partes con la promesa de la celebración de unas futuras elecciones en un Vietnam unificado. Pero los Estados Unidos convirtieron Vietnam del Sur bajo su influencia, además de enviar asesores militares a realizar misiones encubiertas en territorio norvietnamita. Posteriormente, los norteamericanos empezaron a enviar directamente militares y armamento para combatir a los norvietnamitas y al Vietcong, con el fin de asegurar la zona acabando bajo su control. Por lo tanto, podemos observar cómo el pueblo vietnamita fue víctima de continuos intentos de colonización y dominación, hecho que provocó que naciese una idea clara en las mentes de todos ellos: la libertad. Así pues, luchaban sin miedo a morir con tal de hacer retroceder al enemigo, aun y que fuese mínimamente o solo para crearle una sensación de miedo. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en la llamada ofensiva del Tet, considerada una gran victoria moral norvietnamita, donde se demostró que la avanzada tecnología militar no podría hacer frente al Frente de Liberación Nacional, a su moral, al apoyo popular y a la voluntad de seguir luchando por parte de los revolucionarios vietnamitas. Como decimos, victoria moral norvietnamita, aun y teniendo en cuenta que murieron aproximadamente 50.000 vietnamitas partidarios de Ho Chi Minh y solo, entre comillas, 4.000 norteamericanos. Este comportamiento también se puede ver reflejado en declaraciones de antiguos participantes en esta guerra, como la siguiente realizada por Vo Nguyen Giap, anticolonialista y exalto comandante del Viet Minh. Ganamos la guerra porque preferíamos morir antes que vivir como esclavos. Nuestra historia lo prueba. Nuestra aspiración más profunda siempre ha sido la autodeterminación. Otro factor muy importante que contribuyó a la derrota de los Estados Unidos relacionada con el comportamiento de los vietnamitas fue la perfeccionada organización de los insurgentes al régimen de Dien, es decir, del Frente Nacional de Liberación, el Vietcong. Vietcong es un modo despectivo que lo llamaban los norteamericanos. Esta organización contó con generales bien experimentados y entrenados que mediante guerras de guerrillas
fueron desestabilizando la zona de Vietnam del Sur. Además, realizaron acciones en las pequeñas poblaciones campesinas con tal de continuar la revolución social y conseguir así apoyo y puntos desde donde llevar a cabo diversos ataques de manera encubierta. Al mismo tiempo, la actuación del gobierno represivo de Diem favorecía el descontento popular en la población de la zona. Esto se puede observar en la cifra de 300.000 afiliados al Vietcong a principios del 1962. En definitiva, los Estados Unidos perdieron el control de la zona al perder, cada vez en mayor medida, el apoyo de los habitantes survietnamitas. Todo lo contrario pasaba en Vietnam del Norte, donde la población estaba fuertemente ligada y confiaba en sus líderes. Además, debemos añadir que no hubieron focos de insumisión en el régimen comunista por parte de anticomunistas católicos u otros sectores, situación contraria de lo que pasó en Vietnam del Sur, donde el Frente Nacional de Liberación no aceptó de ninguna forma el gobierno de Diem. Esto se debe a una de las malas estratagemas y operaciones que efectuaron los americanos. Ayudaron a huir de Vietnam del Norte a todos los simpatizantes de las ideas occidentales, personas que más tarde hubiesen podido protagonizar una rebelión en Vietnam del Norte. Aquí entonces podemos comprobar cómo la pésima gestión y estrategia norteamericanas fueron otra causa de su derrota. Y bueno, en relación a la planificación de la guerra por parte del bando norteamericano, podemos observar otra característica que influyó en la caída de los Estados Unidos en Vietnam: el descontrol y la comunicación de las operaciones bélicas. En la guerra del Vietnam, sobre todo en los inicios de esta, muchas tácticas de guerra efectuadas por los norteamericanos, un gran número de estas llevadas a cabo por la CIA, no fueron comunicadas al gobierno de Washington. Además, muchas veces los informes que se enviaban al gobierno de Washington no mostraban la realidad que estaba sucediendo en la guerra. Es más, en un inicio el pueblo norteamericano, al menos aquella parte que conocía la existencia de dicha guerra, que no era muy amplia, creían que iban ganando el conflicto y que Diem iba ganándose poco a poco el favor de su pueblo. En esto contribuía también la CIA, ya que en algunos informes que enviaban a Washington publicaban información totalmente falsa. Así pues, la falta de información llevó a este país a ejecutar operaciones inútiles y hasta contraproductivas, como por ejemplo el envío en masa de tropas sin experiencia a un escenario de combate muy complicado para los invasores, un clima muy determinado, enfermedades típicas de la zona, guerra de guerrillas muy particular, una zona selvática con todo lo que ello conlleva, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al gobierno de Vietnam del Sur, podríamos catalogarlo como una causa más de la derrota americana. Al inicio de este, bajo el comando de Diem, como se ha comentado, se creó un fuerte ambiente de crispación en una parte numerosa de la población, sobre todo en los campesinos, debido a las acciones represivas, a políticas creadas a favor de los católicos, a medidas antidemocráticas y a la estructuración de aldeas estratégicas, entre otros. La represión de Diem tuvo los mismos efectos que determinadas operaciones secretas extremadamente violentas de la CIA, que fueron crear o incrementar el odio hacia los norteamericanos y hacia el gobierno de Vietnam del Sur. Posteriormente, se fueron alternando el poder diversos generales militares, eso sí, después de que Diem cayese, y cada uno de estos generales quería llevar la guerra hacia un camino diferente. Al ser tan distintos entre ellos, no se consiguió una estabilidad en Vietnam del Sur, hecho que afectó negativamente a los Estados Unidos, ya que no pudieron actuar con eficacia. En referencia a las relaciones internacionales, a finales de la década de los 60, y hasta en ciertos casos anteriormente, algunos aliados vitales para los Estados Unidos como Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Japón no aprobaron totalmente la actuación norteamericana en la guerra del Vietnam, ya que no observaron ningún tipo de relevancia en este conflicto bélico en relación con la Guerra Fría. Este intento de continuar la guerra de Vietnam por parte de los norteamericanos condujo a enfriar en cierta manera las relaciones internacionales de los Estados Unidos con los países del mismo bloque occidental.
Estos desacuerdos internacionales en relación a la continuidad de la guerra del Vietnam provocaron el nacimiento de los primeros brotes en la sociedad norteamericana de movimientos en contra de esta guerra. Todo el conjunto de organizaciones y movimientos en contra de la intervención de los Estados Unidos en el conflicto bélico del Vietnam fueron un pilar básico en el fin de la guerra y por tanto en la derrota americana. En cambio, Vietnam del Norte recibía soporte económico, militar y moral por parte de la Unión Soviética y de China, sobre todo más por parte de esta segunda potencia, hechos que permitieron a los seguidores de Ho Chi Minh resistir y tener un apoyo más que los llevaría finalmente a vencer en el conflicto. Como se ha comentado anteriormente, el descontento popular de la sociedad norteamericana también se debe tener muy en cuenta en el conjunto de razones de por qué los Estados Unidos no pudieron vencer la guerra. Durante los últimos años de la presidencia de Lyndon Johnson, por aquel entonces ya habían muerto 40.000 soldados americanos y habían resultado heridos 250.000 personas, la impopularidad de la guerra llegó a niveles críticos. Todo tipo de organizaciones estudiantiles a favor de los negros, defensores de los derechos civiles, personajes de gran relevancia como Martin Luther King, Muhammad Ali o Malcolm X y un gran número de la comunidad norteamericana se declararon en contra de la guerra del Vietnam y efectuaron diversas actuaciones en contra de esta. Manifestaciones multitudinarias, redacción de artículos y libros en contra de la intervención militar de Estados Unidos al Vietnam, actos de desobediencia civil, negación a alistarse al ejército, etc. La presión popular se puede observar también en el hecho que Nixon ganó las elecciones presidenciales en parte porque prometió que retiraría las tropas del Vietnam, es decir, el aspecto más impopular para la población. Y bueno, aun y así la guerra continuó, sobre todo los bombardeos. Por tanto, los actos pacifistas siguieron y, como anteriormente, intentaron ser reprimidos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta represión fue cada vez más visible y en aumento, hasta matando civiles en manifestaciones, disparando munición real. Y juntamente con la no parada del conflicto, se produjo un agravamiento de la preocupación de los ciudadanos norteamericanos respecto al comportamiento poco acertado que estaba llevando a cabo el país, llegando al extremo de que diversas personas se prendieron fuego a sí mismas en solidaridad con los muertos de ambos bandos del Vietnam. En los últimos años del conflicto fueron saliendo a la luz diversas operaciones extremadamente violentas e inhumanas que se habían realizado contra vietnamitas, tanto civiles como militares. Todo este conjunto de aspectos situaron la opinión pública totalmente en contra de la guerra del Vietnam y presionaron a los poderes públicos para firmar la paz. Finalmente se llegó al punto en el cual ni los mismos soldados quisieron luchar, por lo que continuar una guerra sin soldados era técnicamente imposible. Finalmente, como conclusión podemos afirmar que no hubo solo un motivo que ocasionó la derrota de la superpotencia invencible hasta entonces de los Estados Unidos, sino que fue una combinación de causas y factores, entre cuales destacan la mentalidad vietnamita y este pueblo que los considero con cariño como los espartanos de Asia, la incompetencia del gobierno de Vietnam del Sur, la falta de comunicación real entre el frente de batalla y Washington, la pérdida del soporte diplomático que sufrieron los Estados Unidos, las grandes manifestaciones pacifistas y, sobre todo, la irracionalidad de los Estados Unidos derivada del miedo característico de la Guerra Fría. Así pues, los Estados Unidos se vieron obligados a impartir y a imponer paz y libertad en otras partes del planeta.